Día 13 del club de lectura del libro Deja de ser tú. Emplearé una analogía para que lo entiendas mejor. Las partes metálicas de tu coche se fabrican con una matriz o un molde. Cada vez que la matriz o el molde se utiliza, son sometidos a unas fuerzas, como el calor y la fricción que acaban desgastándolos. Como habrás adivinado, las partes de un coche se construyen con tolerancias que dejan muy poco margen, la vibración permitida en las dimensiones de una pieza. Con el tiempo, esa matriz o ese molde se desgastan hasta el punto de producir partes que no encajan bien con otras. Al cuerpo le ocurre algo parecido. Debido al estrés o al hábito de estar siempre enojados, asustados, tristes o en otro estado emocional, el ADN y los péptidos utilizados para producir proteínas empezarán a funcionar mal. ¿Cuál es el efecto genético de vivir siempre en las mismas condiciones, creando las mismas reacciones emocionales al hacer, pensar y sentir lo mismo, viendo a las mismas personas y memorizando nuestra vida en un patrón predecible? Estaremos abocados a un destino no genético poco deseable. Significa que nos hemos quedado estancados en los mismos patrones que las generaciones precedentes que afrontaron las mismas situaciones que nosotros u otras parecidas. Y si solo estamos reviviendo los recuerdos emocionales del pasado, nos encaminaremos a un destino previsible. El cuerpo empezará a crear las mismas condiciones genéticas que afrontaron las generaciones anteriores. Mientras sigamos teniendo los mismos pensamientos día tras día, nuestro cuerpo seguirá siendo el mismo. Y si la ciencia nos dice que el entorno es el que activa los genes relacionados con la evolución, ¿qué nos ocurre si nuestro entorno nunca cambia? Y si hemos memorizado las mismas condiciones de nuestro mundo exterior y vivimos pensando, actuando y sintiendo siempre lo mismo, y si todo cuanto hay en nuestra vida sigue como siempre, acabas de aprender que el entorno exterior les envía químicamente señales a los genes a través de las emociones de una experiencia. Y si las experiencias de tu vida no cambian, las señales químicas que les envían a los genes tampoco lo hacen. Tus células no reciben ninguna información nueva del mundo exterior. El modelo cuántico afirma que emocionalmente podemos enviarle señales al cuerpo y alterar una cadena de acontecimientos genéticos sin necesidad de vivir físicamente la experiencia relacionada con esta emoción. No es necesario ganar una carrera, que nos toque la lotería o que nos asciendan para sentir las emociones producidas por esos acontecimientos. Recuerda que puedes crear una emoción solo con el pensamiento. Puedes sentirte feliz o agradecido hasta el punto en el que el cuerpo empieza a creer que estás viviendo esa situación en la vida real. Por esta razón, podemos indicar a nuestros genes que fabriquen nuevas proteínas para que nuestro cuerpo cambie antes que la situación deseada se materialice. ¿Producen los estados mentales elevados una expresión genética más sana? El siguiente ejemplo ilustra cómo podemos enviar señales a nuestros genes de nuevas formas para empezar a sentir emocionalmente un acontecimiento antes de que se manifieste en el futuro. En Japón se realizó un estudio para descubrir el efecto del estado mental sobre las enfermedades. Los participantes fueron divididos en dos grupos de pacientes con diabetes tipo 2. Todos ellos dependían de la insulina. Ten en cuenta que la mayoría de diabéticos se medican con insulina para eliminar el azúcar, glucosa del torrente sanguíneo y depositarlo en las células donde se transforman en energía. Mientras se llevaba a cabo el estudio, los participantes fueron tratados con píldoras o inyecciones de insulina para controlar sus altos niveles de azúcar en sangre. Les hicieron a todos un análisis en ayunas para establecer los niveles basales de azúcar. Después, los sujetos de un grupo miraron una comedia durante 1 hora, mientras el grupo de control asistió a una tediosa conferencia. Todos los participantes tomaron a continuación una deliciosa comida y luego les volvieron a medir el nivel de azúcar. Hubo una importante diferencia entre los sujetos que gozaron de la comedia televisiva y los que asistieron a la pesada conferencia. A los que asistieron a la conferencia, el nivel de azúcar les subió a 123 miligramos
de glucosa, lo bastante como para necesitar tomar insulina a fin de reducir este peligroso nivel. En cambio, el afortunado grupo que había estado riendo 1 hora con la comedia, el nivel de azúcar solo les había subido la mitad de esa cantidad. Solo lo tenían un poco más alto de lo normal después de comer. Al principio, los investigadores que realizaron el experimento creyendo que los sujetos se habían divertido viendo la comedia, les habían bajado el nivel de azúcar al contraer los músculos abdominales y diafragmáticos con la risa. Concluyeron que cuando un músculo se contrae usa energía y la energía que circula es glucosa. Pero la investigación llegó más lejos. Al examinar la secuencia genética de los sujetos que se habían reído, descubrieron que esos diabéticos habían alterado 23 expresiones genéticas distintas al reírse con la comedia. Por lo visto, su elevado estado mental había hecho que el cerebro enviara nuevas señales a sus células, con lo que se habían producido aquellas variaciones genéticas que permitían a su cuerpo regular de forma natural los genes responsables de procesar el azúcar en sangre. Ese estudio reveló claramente que nuestras emociones pueden activar una secuencia genética en particular y desactivar otras. Al enviar señales al cuerpo con una nueva emoción, los sujetos que se rieron alteraron su química interior para cambiar la expresión de sus genes. A veces se da un cambio repentino y espectacular en la expresión genética. ¿Has oído hablar de personas a las que el cabello se les vuelve blanco de la noche a la mañana tras vivir condiciones de lo más estresantes? Es un ejemplo de genes actuando. Tuvieron una reacción emocional tan fuerte que la química alterada de su cuerpo activó los genes encargados de la expresión del pelo blanco y desactivó los de la expresión de color normal en cuestión de horas. Enviaron unas señales a nuevos genes de nuevas formas al alterar primero emocionalmente y luego químicamente su mundo interior. Como ya he señalado en el último capítulo, cuando has experimentado un acontecimiento numerosas veces, al revivir mentalmente cada aspecto de él, sientes la sensación que te producirá antes de que ocurra. Y a medida que cambias los circuitos de tu cerebro al pensar de una nueva forma, sientes las emociones que te produce la sensación antes de que se manifieste físicamente, y es posible que tu cuerpo cambie genéticamente. Puedes elegir una posibilidad del campo cuántico a propósito, ya existen todas las posibilidades en él, y sentir emocionalmente una situación futura antes de que se materialice. Puedes hacerlo tantas veces que adiestres emocionalmente a tu cuerpo con una nueva mente enviando señales a nuevos genes de una nueva forma. Si lo logras, es muy probable que empieces a conformar y moldear tu cerebro y tu cuerpo en una nueva expresión para que cambien físicamente antes de que la posible realidad deseada se manifieste. Cambia tu cuerpo sin mover un dedo. Si podemos cambiar el cerebro con nuestros pensamientos, ¿qué efectos tendrá sobre el cuerpo si es que tiene alguno? Mediante el simple proceso de repetir mentalmente una actividad, podemos obtener grandes beneficios sin mover un dedo. El siguiente ejemplo te demuestra que sucedió literalmente. Tal como se describía en un artículo publicado en el Journal of Neurology en 1992, dividieron a los participantes del estudio en 3 grupos. A los sujetos del primer grupo les pidieron que ejercitaran un dedo de la mano izquierda contrayéndolo y relajándolo 1 hora al día, 5 días a la semana durante un mes. A los del segundo grupo les pidieron que repitieran mentalmente el ejercicio durante el mismo espacio de tiempo, pero sin mover físicamente el dedo. Los del grupo de control no ejercitaron ni el dedo ni la mente. Al terminar el estudio, los científicos compararon los resultados. Los participantes del primer grupo y los del grupo de control fueron sometidos a una prueba para averiguar quiénes tenían más fuerza en los dedos. Una tarea para tontos, ¿verdad? A los del grupo que realizaron el ejercicio de la musculatura del dedo les aumentó un 30% comparados con los del grupo de control. Todos sabemos que si un músculo soporta una carga de manera repetida, se fortalece.
Lo que los científicos seguramente no podían imaginar es que los sujetos del segundo grupo que hicieron el ejercicio mentalmente, la musculatura del dedo les aumentó un 22%. La mente les produjo un efecto físico cuantificable en el cuerpo, es decir, el cuerpo cambia sin necesidad de participar en la experiencia física. Cuando el cuerpo cambia física, biológicamente, como si la experiencia hubiera sucedido, aunque solo la hayamos realizado con el pensamiento o el esfuerzo mental, desde una perspectiva cuántica demuestra que la situación ya ha ocurrido en nuestra realidad. Si el cerebro actualiza su configuración como si la experiencia ya hubiera sucedido físicamente y el cuerpo cambia genéticamente o biológicamente, demuestra que ya ha ocurrido y ambos cambian sin hacer nosotros nada en las 3 dimensiones. En este caso significa que la situación ha ocurrido tanto en el mundo cuántico de la conciencia como en el mundo de la realidad física. Cuando visualizas mentalmente una realidad futura deseada una y otra vez hasta que tu cerebro cambia físicamente como si ya lo hubiera vivido y la sientes emocionalmente tantas veces que el cuerpo cambia como si ya lo hubiera experimentado, no te detengas. Porque es cuando la situación te encuentra y cuando llega del momento más inesperado, lo cual te demuestra que ha surgido de una relación con una conciencia superior y este descubrimiento te inspira a hacerlo una y otra vez. 4. Ve más allá del tiempo. Se ha escrito largo y tendido sobre la importancia de vivir el presente. Podría citar estadísticas de cualquier índole, desde conducir con la cabeza en otra parte hasta el divorcio, que respaldan la idea de lo difícil que nos resulta vivir el presente. Pero me gustaría profundizar esta idea expresándola en términos cuánticos. En el presente es donde existen simultáneamente todas las posibilidades en el campo cuántico. Cuando estamos presentes, vivimos el momento. Podemos ir más allá del espacio y el tiempo y hacer realidad cualquiera de esas posibilidades. Pero cuando vivimos en el pasado, no existe ninguna de estas nuevas posibilidades. Has aprendido que cuando los seres humanos intentamos cambiar, reaccionamos como adictos, porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser habituales. Cuando tienes una adicción, es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia. A medida que las sustancias del pasado provocan las mismas respuestas químicas que las del episodio original, tu cuerpo cree estar reviviéndolo. Y en cuanto lo adiestras con este proceso a ser la mente subconsciente, el cuerpo es el que lleva la batuta. Se convierte en la mente y por lo tanto puede en cierto sentido pensar. He hablado de cómo el cuerpo se convierte en la mente por medio del ciclo de pensar y sentir y pensar. Pero los recuerdos del pasado también ocurre lo mismo. El proceso es el siguiente. Vivimos una experiencia con carga emocional. Después tenemos un pensamiento sobre este episodio. El episodio se convierte a su vez en un recuerdo que reproduce de forma que refleja la emoción de la experiencia. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetida, el pensamiento, el recuerdo y la emoción acaban fusionándose en una sola cosa y memorizamos la emoción. Ahora, vivir en el pasado ya es un proceso más subconsciente que consciente. Figura 4A. El pensamiento produce un recuerdo que a su vez crea una emoción. Con el tiempo, el pensamiento se convierte en un recuerdo al que le sigue una emoción. Si este proceso se repite lo suficiente, el pensamiento acaba siendo el recuerdo que a su vez es la emoción. Hemos memorizado la emoción. Memorización de las emociones. Pensamiento, recuerdo, emoción. El pensamiento es un recuerdo. Emoción. Emoción memorizada. El subconsciente se ocupa de la mayoría de los procesos físicos y mentales que tienen lugar mecánicamente. La mayor parte de esta actividad sirve para que el cuerpo siga funcionando. Los científicos se refieren a este sistema regulador como el sistema nervioso autónomo. No necesitamos pensar en respirar, en hacer que el corazón siga latiendo,
en subir o bajar la temperatura corporal, ni en ninguno de los otros millones de procesos que ayudan al cuerpo a mantener el orden y a curarse. Es evidente lo peligroso que puede ser ceder a este sistema automático el control de las respuestas emocionales diarias desencadenadas por nuestros recuerdos y el entorno. Esta serie subconsciente de respuestas rutinarias se ha comparado de forma muy diversa con el piloto automático y con los programas automáticos de un ordenador. Estas analogías intentan mostrarnos que bajo la mente consciente hay algo que controla nuestra conducta. El siguiente ejemplo te ayudará a entenderlo mejor. Imagínate que siendo pequeño, un día al volver a casa descubriste a tu mascota preferida tendida muerta en el suelo. En el cerebro se te quedó grabada a fuego. Nunca mejor dicho, cada expresión sensorial de esa experiencia. La experiencia te asusta. Con experiencias traumáticas como esta, es fácil entender cómo las emociones se convierten en respuestas memorizadas inconscientes a situaciones del entorno que nos recuerdan la pérdida de un ser querido. A estas alturas ya sabes que al pensar en la experiencia, creas en el cerebro y el cuerpo las mismas emociones que sentirías si estuviera ocurriendo de nuevo. Todo cuanto se necesita para activar este programa es un pensamiento fortuito o una reacción a una situación del mundo exterior y de pronto vuelves a sentir aquella profunda sensación de pena. El desencadenante puede ser ver a un perro parecido al que tú tenías o visitar algún lugar donde lo llevabas de cachorro. Sea cual sea el estímulo sensorial, activa una emoción. Estos desencadenantes emocionales pueden ser evidentes o sutiles, pero todos te afectan a nivel subconsciente y antes de poder procesar lo ocurrido, vuelves a sentir ese estado emocional químico de pena, rabia y tristeza. En cuanto te sucede, el cuerpo es el que dirige la mente. Aunque intentes salir de ese estado emocional, siempre te sientes como si tuvieras más allá de tu control. Piensa en Pavlov y sus perros. En la última década del siglo XIX, un joven científico ruso ató varios perros a una mesa. Tocó una campanilla y luego les dio una comida sabrosa. Con el tiempo, después de ser expuestos muchas veces al mismo estímulo, los perros se ponían a salivar al oír la campanilla. Es la llamada respuesta condicionada y este proceso es automático. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a responder de manera autónoma. Piensas en el sistema nervioso autónomo. La cascada de reacciones químicas desencadenadas en cuestión de milisegundos cambia el cuerpo fisiológicamente y ello ocurre a nivel subconsciente sin que apenas nos demos cuenta o de manera automática. Es una de las razones por las que nos cuesta tanto cambiar. Aunque creamos vivir en el presente, el cuerpo, mente, subconsciente están viviendo en el pasado. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible basándonos en un recuerdo del pasado, estamos viviendo como esos canes. Una experiencia vivida con alguien o algo en particular en un determinado momento y lugar nos hace responder fisiológicamente de manera automática o autónoma. En cuanto abandonamos las condiciones emocionales procedentes del pasado, ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Así pues, es lógico que aunque pensemos o creamos vivir en el presente, lo más probable es que nuestro cuerpo esté viviendo en el pasado. De las emociones al estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad, como se habitúa al cuerpo a vivir en el pasado. Por desgracia, para la mayoría de las personas, como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Los desencadenantes más pequeños pueden producirnos respuestas emocionales que nos parecen incontrolables. Muy bien, pasemos al comentario del día 13 de nuestro club de lectura. Hoy nos deja una enseñanza poderosa pero sencilla. Las emociones dejan huella física. Aunque no vamos a entrar en detalles científicos, es claro que cada emoción que sentimos genera una reacción en nuestro cuerpo.
y esa reacción no es neutra, es suma o resta. En especial, pensemos en una emoción tan común como el estrés. Muchos lo normalizan o incluso lo usan como motor de productividad, pero en realidad es una de las emociones que más altera nuestro equilibrio interior. Cuando el estrés se vuelve crónico, no solo cansa o irrita, puede llegar a modificar incluso el funcionamiento de nuestro ADN. Imaginen eso, algo tan íntimo, tan profundo como el código de nuestra vida siendo alterado poco a poco por el peso de las emociones que no gestionamos bien. Y es que lo que se repite cada día se vuelve parte de nosotros. Por eso es tan importante ser consciente de las emociones que estamos alimentando a diario, porque lo que parece inofensivo, como vivir con prisa constante, con enojo, contenido o ansiedad silenciosa, es en realidad una forma de desgaste que se acumula. Lo hermoso de esta lectura es que también nos ofrece esperanza. Si el estrés puede enfermarnos, la calma puede sanarnos. Si vivir tensos acelera nuestro envejecimiento, vivir enfocados, alegres y motivados puede ayudarnos a envejecer con salud y con dignidad. Además, la epigenética no es una condena, es una oportunidad. Nuestros genes no son un destino fijo. No estamos predestinados a repetir enfermedades familiares ni patrones de salud deteriorada. Al contrario, tenemos la capacidad de influir en cómo se expresan nuestros genes y eso lo logramos principalmente con nuestros pensamientos y emociones. La epigenética nos recuerda que cada emoción, cada pensamiento sostenido en el tiempo envía señales a nuestras células. Si esos mensajes son positivos como gratitud, amor propio, calma o entusiasmo por el futuro, los genes reciben la instrucción de fabricar proteínas de mejor calidad, reparar tejidos, fortalecer órganos y optimizar procesos. Es como si nuestra biología se pusiera al servicio de nuestro bienestar, pero necesita saber hacia dónde queremos ir. Aquí viene un reto que puede parecer simple, pero en realidad es profundo. Crear con la mente una realidad mejor que la actual. Imaginemos, por ejemplo, que alguien se siente débil, agotado, envejecido o frustrado. Lo que suele hacer la mayoría es quedarse atrapado en ese mismo pensamiento. Estoy cansado, ya no puedo, no tengo remedio. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de repetir eso, decidimos visualizar nuestro cuerpo fuerte, nuestros músculos firmes, nuestra energía restaurada, nuestra mente enfocada? No es una fantasía, es un entrenamiento para el cuerpo, porque estas imágenes activan zonas del cerebro que producen cambios fisiológicos reales. Le estamos diciendo al cuerpo, prepárate para lo mejor. Siguiendo esta línea, hay algo que vale la pena subrayar. Crear una nueva realidad interior no es algo que se logra solo con intención. Requiere constancia, enfoque y hábitos. A veces, creemos que una vida sana o una buena salud se construyen únicamente con alimentación o ejercicio. Y aunque evidentemente son fundamentales, también debemos mirar qué hábitos mentales sostenemos día tras día. ¿Qué nos decimos al levantarnos? ¿Qué emociones alimentamos más? ¿En qué enfocamos nuestra atención cuando algo no sale como esperamos? Nuestra mejor versión no es un lugar lejano al que un día llegamos. Es el resultado acumulado de miles de decisiones pequeñas desde lo que comemos, cómo respiramos, cuánto dormimos, qué elegimos pensar y hasta cómo reaccionamos frente al estrés. Si repetimos estos buenos hábitos día tras día, aunque sean pequeños, poco a poco reescribimos nuestra programación genética. Activamos genes que nos ayudan a regenerar el cuerpo y desactivamos los que se relacionan con enfermedades. Una de las medicinas más subestimadas y más accesibles es la risa auténtica. Y no hablamos de reírse por compromiso o cortesía, sino de esa risa genuina que nace del corazón y resuena en el cuerpo como una cascada de alivio. Estudios científicos han demostrado que la risa tiene un impacto directo en los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés.
Cuando esta hormona se encuentra elevada de manera crónica, como sucede en la mayoría de las personas hoy en día, debido al ritmo de vida acelerado, preocupaciones financieras o emocionales, la sobreexigencia y el aislamiento, el cuerpo empieza a sufrir consecuencias visibles, como presión arterial alterada, insomnio, inflamación crónica, ansiedad y también señales físicas curiosas. Un ejemplo es la aparición repentina de canas. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que se le salieron las canas del susto? Eso es un simple dicho, pero está comprobado que un episodio extremo de estrés puede acelerar la pérdida de melanina en el cabello. En personas jóvenes, incluso, las canas pueden aparecer en cuestión de horas o días tras una vivencia traumática o emocionalmente intensa. Y lo más interesante es que cuando la persona logra salir del estado de tensión constante y empieza a relajarse, disfrutar más, reír con frecuencia y en muchos casos el cuerpo recupera su equilibrio, el cabello también recupera algo de su color, aunque la cana sigue allí, como testimonio de que algo no estuvo bien. También puede recordarnos que tenemos el poder de cambiar, sanar y reconstruirnos desde adentro. Esto es una prueba visible de cómo nuestras emociones impactan directamente en lo físico. Somos un todo, cuerpo, mente y emociones entrelazados. Por eso, si queremos cultivar un cuerpo saludable, pues no basta con comer bien o hacer ejercicio. Necesitamos cultivar alegría verdadera, rodearnos de personas que nos hagan reír, buscar el lado amable de la vida, ver películas que nos alegren, recordar anécdotas que nos hagan sonreír, permitirnos el gozo, el humor, la liviandad. Todo eso también es salud. Así como el estrés puede acelerar el desgaste del cuerpo, la alegría lo rejuvenece, la risa nos sana, reconecta con lo mejor de nosotros mismos. Y la emoción, pues vemos que siempre deja huella en el cuerpo. Y aunque muchas veces no lo notamos, nuestras emociones más fuertes provienen de pensamientos repetidos. A cada pensamiento le sigue una emoción y a cada emoción le sigue una acción o reacción. Así se va formando un ciclo de memorias que puede llevarnos sin darnos cuenta a vivir anclados en el pasado. Lo más peligroso es que este ciclo se convierte en un patrón automático. Por eso, cuando seguimos pensando y sintiendo lo mismo y una y otra vez, sobre todo con emociones de culpa, tristeza o resentimiento, lo que estamos haciendo en realidad es revivir el pasado en el presente. El cuerpo ya ha aprendido esa respuesta emocional y comienza a repetirla como si fuera un hábito, y con ello nuestros órganos, nuestras células e incluso nuestros genes reaccionan a una emoción que ya no tiene razón de ser, pero que el cuerpo sigue creyendo real. Este fenómeno se puede entender muy bien si observamos experimentos sobre condicionamiento emocional. Además del conocido experimento de Pavlov, donde los perros eran entrenados para salivar al escuchar la campana, hay otro experimento impactante que nos habla de cómo se crean estos patrones incluso sin tener ya presente la razón original. Se trata de un experimento de monos y bananas. Un grupo de científicos colocó a 5 monos en una jaula con una escalera en el centro y un racimo de bananas colgando arriba. Cada que un mono intentaba subir por la escalera para alcanzar las bananas, los científicos rociaban a todos los monos con agua fría. Con el tiempo, cada vez que un mono intentaba subir, los demás lo detenían a golpes para evitar el castigo. Luego, uno por uno, los científicos fueron reemplazando a los monos originales por otros nuevos. Cada nuevo mono que intentaba subir por las bananas era igualmente golpeado por los demás, aunque ya no existía una descarga de agua fría. Al final, incluso cuando ninguno de los monos originales quedaba en la jaula, ninguno se atrevía a subir y nadie sabía realmente por qué. Solo repetían un patrón aprendido. Así funciona también nuestra mente y cuerpo. Muchas veces respondemos con miedo, tristeza o evasión, no porque la amenaza esté presente, sino porque estamos actuando desde una programación antigua. Por eso es tan poderoso tomar conciencia. Cuando nos damos cuenta de que somos prisioneros de emociones viejas, podemos decidir dejar de revivirlas.
Podemos dejar de repetir pensamientos que nos dañan, dejar de alimentar emociones que ya no nos pertenecen y abrir espacio para nuevas experiencias, aprendizajes y nueva salud. Reescribir el cuerpo comienza por reeducar la mente. Al liberar el pasado, no solo sanamos las emociones, también damos permiso a nuestras células para repararse. Cerrar ciclos mentales es, en realidad, abrir caminos físicos hacia una vida más longeva, consciente y plena.